Y Ecuador, la justicia sigue bajo el asedio, el terremoto de Mario Godoy, una purga de 500 funcionarios que hunde a la judicatura en el caos. Godoy está haciendo lo que le da la gana y está seguro de quedarse en el cargo. Oiga, yo ya hubiese renunciado hace rato, porque es que todos los dedos apuntan al señor Godoy. En efecto, la barredora humana, 500 cabezas para un círculo de confianza, en lo que solo puede calificarse como un asalto sin precedentes a la carrera judicial. La administración de Mario Godoy al frente del Consejo de la Judicatura ha desatado una verdadera barredora humana. Según la gravísima denuncia de la ex vocal Solanda Goyes, en apenas 2 años, más de 500 funcionarios judiciales han sido removidos de sus cargos para ser reemplazados no solo por mejores perfiles técnicos, sino por el círculo íntimo y obediente del presidente del organismo. Este canje de institucionalidad por lealtad ciega ha dejado a la judicatura convertida en un feudo personal donde el mérito ha sido enterrado bajo la alfombra del favoritismo, debilitando la independencia de un sistema que debería ser el último bastión de la democracia, pero que hoy parece una oficina de empleo para los amigos del poder. Vamos a mirar. En el periodo de Godoy, al menos 500 personas han sido cambiadas. O sea, ya hay 500 personas que se podría decir funcionan para que salieron, entraron y separan a perfiles de alto nivel, incluso los persiguen disciplinariamente para luego sustituirles por perfiles que son obsecuentes a Godoy. En este tiempo que él está, más de 1 año y medio, se calcula que al menos 500 personas han sido movidas. Que el problema de la administración de justicia en parte pasa por una saturación de sistema que aprovecha esa saturación a través de sus autoridades en ocasiones, como lo hemos visto acá, para generar cúmulos de atención en determinados espacios y no en otros, y de alguna manera generar decisiones distintas, pues creo que tenemos un primer paso. Pero ahí, ese es un paso un poco más conceptual, más grande, pero ¿qué hacer con Godoy en ese momento? ¿Debe renunciar, lo deben destituir? ¿Debe seguir tomando decisiones en la judicatura? ¿Qué hacer este momento en la parte coyuntural? Yo creo que, como cuando cruzaba Julio César el Rubicón, la suerte está echada en ese sentido en el juicio político, ¿no? Creo que coincido con los panelistas en que es muy difícil que a nivel legislativo lo salven. Creo que él podría renunciar y darse una salida, digamos, mucho menos estrepitosa, incluso para el país en términos de reconformar al aparato judicial. Pero no tiene presentación y de ahí el consejo restante avanzar en los procesos que le digo, Carlos. El títere morado, la sombra de ADN sobre el mazo judicial. La independencia de la justicia en Ecuador es hoy una quimera teñida de morado. El exasambleísta Jorge Peñafiel ha sido lapidario. Mario Godoy está claramente pintado de morado, denunciando que su llegada al trono de la judicatura no fue un accidente, sino el resultado de una ingeniería política fríamente calculada. Vinculado inicialmente a Esteban Guarderas y sostenido por las presiones de Andrés Castillo, ambos operadores afines a la bancada oficialista ADN. Godoy es señalado como el brazo ejecutor de una agenda clientelar que responde directamente a Carondelet. Esta conexión política no solo deslegitima cada una de sus decisiones, sino que confirma los peores temores de la ciudadanía. La justicia no es ciega, tiene dueño y responde a intereses partidistas que buscan blindar el poder de turno. La gravedad de las acusaciones escala a un nivel delictivo cuando se habla de la operatividad interna de los juzgados. Solanda Goyes no ha tenido reparos en afirmar que Godoy no tiene escrúpulos para intervenir directamente con los jueces. Esta injerencia no es solo administrativa, es una intromisión directa a la conciencia de los juzgadores para empujar agendas personales y fallos a la medida. Mientras el sistema judicial se desangra, el presidente de la judicatura es acusado de actuar como un comisario político, utilizando su posición para presionar, doblegar o silenciar a quienes no se alinean con sus directrices. En este escenario, el ciudadano común queda en total desamparo, sabiendo que su causa no se decidirá por la ley, sino por el humor o la conveniencia del jefe de la judicatura. Pero hasta tanto, mientras eso, Mario Godoy se ocupa de consolidar su guardia pretoriana. La realidad de la justicia en las calles es una pesadilla de desidia criminal.
Los datos son aterradores. El país enfrenta un déficit de 753 jueces y cerca de 600 fiscales, dejando miles de procesos en el limbo y garantizando la impunidad para el crimen organizado. El sistema está en números rojos, con dependencias judiciales que se caen a pedazos y una falta de recursos que raya en lo absurdo. Es la paradoja más cruel de nuestra historia reciente. El organismo encargado de resolver el caos y dotar de infraestructura a la justicia está paralizado por su propia crisis ética y política, más preocupado por sobrevivir al juicio político que por garantizar que los ecuatorianos tengan acceso a una tutela judicial efectiva. Que Mario Godoy lleva una agenda en la cual no tiene ningún escrúpulo en hacer actos de interferencia de manera directa o a través de terceros con los jueces. Y eso para el poder político puede ser importante. ¿Por qué? Porque buscan que a través de los fallos se resuelvan la conflictividad política, que eso es el primer error. No puede ser que la política, que debería ser el centro donde se debate, se acuerda, se establecen unos puntos de interés nacional para trabajar con unos objetivos, cada vez que hay un problema termina en un juez. Solanda, hay un primer Mario Godoy del 24 al 25 que fue auspiciado, como se dijo políticamente, por la Liga Azul y el correísmo, y un segundo Mario Godoy que a partir del 25 hasta lo que hemos visto ahora termina siendo funcional al gobierno y a Fausto Jarrín. ¿Podríamos hacer esa comparación o fue un solo Mario Godoy siempre? Usted que trabajó con él una muy buena parte de esta gestión. No, yo creo que hay un solo Mario Godoy. Creo que llegó apoyado por el bloque mayoritario actual en la Asamblea, estoy hablando de ADN, en ese momento no como partido o un partido naciente, pero más bien por que el presidente de la Corte de Justicia en ese momento cedió un espacio en la terna. Y luego, frente a los cambios que se hacían o las devoluciones de terna, sin considerar que ya hay unos fallos de Corte Constitucional en donde se determina cómo tiene que hacerse la designación y la postulación de las ternas de la Corte Nacional, volvían a insistir en estas devoluciones. Entonces, ahí hay una relación tanto entre el poder político, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, y llega Mario Godoy con una agenda desde el principio. Para entender cuán grave es el lío en la justicia que, como vimos, se arrastra hace años, hagamos una radiografía desde sus cimientos, es decir, de sus juzgados y fiscalías. Estos son los números rojos. Por un lado, datos hasta finales de 2025 revelan que el 50% de las dependencias judiciales del país está en estado crítico. De las 245 existentes, 124 tienen deficiencias estructurales. Solo para reparar fachadas y dotar de tecnología y equipamiento se debiera destinar entre 200 y 400 millones de dólares. Pero a esto se suma la falta de personal. Se requieren 753 jueces. Por ejemplo, en los próximos meses la Corte Nacional tendría que renovar hasta 18 jueces titulares. Contratar a todos costaría unos 50 millones de dólares. Como no hay suficiente nómina y los que están dentro no tienen la preparación adecuada, en la última década se acumulan más de 1,000 denuncias contra funcionarios judiciales, ya sea por mala gestión administrativa o por corrupción, como aceptar sobornos millonarios. Del otro lado, en la Fiscalía, el colapso es similar. Aunque sus edificios no están en la obsolescencia, solo hay 887 fiscales, pero el país necesita al menos 1,440, es decir, faltan unos 600. Su contratación costaría otros 50 millones. El problema es que deben ingresar mediante concurso y el último se realizó en 2015. Y otra vez, como no hay personal suficiente, en promedio, cada fiscal atiende hasta 14 denuncias al día. Una sobrecarga de trabajo que se traduce en casos estancados por años. Arreglar el desbarajuste de ambos casos le corresponde al Consejo de la Judicatura, máximo ente encargado. El organismo está presidido por Mario Godoy, personaje que enfrenta un proceso de juicio político. Él fue designado en 2025 por un consejo de participación cuestionado por su cercanía al gobierno de Daniel Noboa. Ahora ese mismo consejo avanza a paso acelerado en el concurso para designar al nuevo fiscal general del Estado. Por el momento, encargado a Carlos Alarcón. Quien asuma el puesto a finales de 2026 recibirá una fiscalía desbordada y sin recursos.
En conclusión, el tiempo se agota para Mario Godoy, con el juicio político en la Asamblea Nacional respirándole en la nuca. Las voces que piden su salida se multiplican. El analista Nino Casanello advierte que Godoy podría incluso renunciar antes de enfrentar la humillación de una censura legislativa en un intento desesperado por salvar algo de su futuro político. Sin embargo, su salida no será suficiente para sanar las heridas de un sistema que ha demostrado ser alarmantemente frágil ante las mañas y la corrupción. El caso Godoy es el síntoma de una enfermedad terminal en la justicia ecuatoriana, una que requiere no solo un cambio de nombres, sino una cirugía profunda para extirpar el cáncer del clientelismo que hoy más que nunca nos ha dejado sin ley y sin justicia. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Oiga, esto de Godoy se está volviendo ya viral, repetitivo inclusive, de una, de otra persona, pero Godoy está señalado. Ahí los quiero ver. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.